Nosotros. Ministro de Defensa, muy buenas noches. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo anda? Bueno, estamos indignados, no podemos creer. Me gustaría conocer su reacción. Bueno, la misma que todos, ¿no? La verdad que el gobierno argentino haya estado involucrado en el golpe de Estado contra un gobierno constitucional en Bolivia es una vergüenza. Que el pedido de disculpas que ha hecho hoy el presidente de la Nación, enviándole la carta al presidente boliviano, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? La Argentina ha sido un gobierno y es un país que tiene una historia de lucha contra las interrupciones constitucionales, que ha tenido una historia de reivindicación de las políticas de derechos humanos que obviamente nos enorgullecen, y que eso es un patrimonio de todo el Estado argentino, de todo el Estado nacional, y que una decisión de estas características obviamente que va en sentido absolutamente contrario. Ministro, se habló me resulta, sí. Lo que me resulta extraño, digamos, ¿no? Son las fechas, ¿no? Porque para ese momento ya el gobierno de Mauricio Macri había perdido las elecciones, o había perdido las elecciones. Ya había un gobierno electo, que era el gobierno del presidente Alberto Fernández, y que en el marco de ese escenario, llevar adelante una acción de estas características muestra la impunidad con que creían que venían trabajando, digamos. Totalmente. ¿No? Porque ciertamente es un hecho significativo, ¿no? Ya cuando habían sido derrotados electoralmente, sabían que el 10 de diciembre cambiaba el gobierno, igual tomaron una decisión de estas características. Ahí yo estuve haciendo algunas averiguaciones, no tengo información oficial todavía, información oficial en el ámbito de la defensa es una respuesta escrita ante los requerimientos que ya estoy empezando a hacer circular, pero la primera información que tengo es que el vuelo fue el mismo 13 de noviembre a la mañana. ¿Un vuelo de qué características, ministro? Porque se habló de un Hércules, entiendo, Hércules, ¿sería de la Fuerza Aérea o no? Un Hércules C-130 con 13 gendarmes del grupo Alacrán a bordo. Era un grupo especial, están en los informes periodísticos de la época, de ese momento. Hay un informe periodístico con, entre comillas, la misión oficial de ir a proteger a la embajada argentina en ese momento. Ahí está. Ahora, lo disfrazaron con eso. Lo disfrazaron con eso. La pregunta, ministro, perdón, ¿ese Hércules no es el que también después trae a los periodistas argentinos que están en Bolivia el 14 o el 15? No lo sé todavía, eso no lo puedo confirmar. Vuelvo a decir, es una información que se me da verbalmente y que todavía no la tengo por escrito como para poder confirmarla, digamos, ¿no? Pero sí... Pero está claro, el vuelo existió. Este relato fue hecho de un momento a otro, no fue planificada con una semana de anterioridad, fueron 6 horas, 8 horas de anticipación para la misión, salió a la madrugada, llegó al mediodía de ese 13 de noviembre a La Paz, y todavía no tengo la fecha o el momento de regreso. Y bueno, digamos, ¿no? Si eso esto ya es conjetural, ¿no? Si en ese Hércules, por eso estoy averiguando si hubo vuelos anteriores, digamos, ¿no? Si en ese Hércules vino el armamento del cual después, ese mismo día 13, el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradece al embajador argentino, o sea, porque la nota que emite el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana es el 13 de noviembre, sí. El mismo día que llegó ese Hércules, indica que claramente ese cargamento de municiones y de armamentos antidisturbios, por sobre todas las cosas, pasó del Hércules inmediatamente a la Fuerza Aérea Boliviana, sin ninguna otra escala, digamos, ¿no? Porque no puede haber ninguna otra posibilidad de que estuviese en otro lugar, ¿no? Ministro, estoy atando cabos mientras lo escucho. Buenas noches. Usted dice el 13. El 13 fue martes. Lunes 12 es el día en que exactamente Mauricio Macri le niega el asilo a Evo Morales, mientras ya Alberto Fernández, presidente electo, negociaba la salida vía México.
del presidente que era depuesto en ese momento. O sea, el vuelo va un día después de que la Argentina se niega a ayudar a Evo Morales, cuya vida estaba en peligro, ¿no? Bueno, sí, sin duda que hay que ir construyendo para ir viendo todas las fechas y para ir viendo todo el contexto con el cual se desarrollaba esa situación en ese momento, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decir esto, es un avión que transportaba, creo que 13, 14 gendarmes de un grupo de élite, que es el Grupo Alacrán, que tiene la gendarmería, destinado a proteger a la embajada argentina en ese momento. Pero perdón, ministro, esto significa que entonces el envío fue completamente ilegal, porque no estaba previsto. Estaba previsto el envío de los gendarmes, pero no el envío de este armamento. Esto fue ilegal. No, seguramente eso, si ese armamento, que es el que agradece el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, viajó en ese avión, claramente hay una situación de ilegalidad. Seguramente debe haber sido presentado como los pertrechos que el grupo de gendarmes llevaba para poder ejercer su misión, que era proteger a la embajada argentina. Pero no terminó en la embajada argentina. No, lo entregaron. Claro. Entonces, por eso es más, yo me he comunicado con nuestro secretario que tiene la responsabilidad, Francisco Cafiero, de la responsabilidad de los agregados militares. El agregado militar de ese momento, un capitán de navío creo que era, volvió a la Argentina en diciembre del 2019 y lo hemos citado para que nos dé información que pudiese existir, porque era un agregado militar que funciona dentro de la órbita de la embajada en ese momento para ir atando absolutamente todo. Perfecto. Todos los cabos. Ministro, ¿no? le quiere preguntar Cintia García, que está con nosotros. Cintia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo va? No quería reflexionar, aportar fechas a este recorrido que usted está haciendo, porque si usted está hablando del 13, hay que decir que el 15 se produce la masacre en Sacaba, en la ciudad de Sacaba, y el 19 la masacre en Sencata. Estamos hablando de dos represiones donde murieron alrededor de decenas de personas en cada una de ellas. En Sacaba creo que hubo alrededor de 120 heridos y en Sencata por 78 heridos graves. Estamos hablando de masacres y el término masacre no es una opinión, es lo que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces le quería pedir, ministro, que tracemos entonces, repitamos entonces una línea, porque el propio gobierno de Bolivia está relacionando este envío de municiones con estas masacres, lo que generó, por eso hablan de delitos de lesa humanidad, ¿no? Claramente que la situación es una situación enormemente gravosa y que puede tener todos los condimentos a los cuales vos hacías referencia. Lo que nosotros estamos averiguando en este momento es si hubo otro vuelo antes. Estamos viendo también, buscando la carta de porte de alguna manera que tenía viaje de ese avión Hércules, que en general, cuando se trata de fuerzas de seguridad, no hay un detalle, sino que se diagrama el volumen que llevaba en ese momento. Y sí, pero esto también, vuelvo a decir, es una comunicación verbal de quién fue el comandante del Hércules en ese momento, diciéndome, además de los gendarmes, venía un palet importante, digamos, ¿no? Pero bueno, todo eso es lo que estamos tratando. Bueno, ministro. Tratando de verificar. Totalmente. Esta noticia es muy reciente, así que esperamos la información oficial. Que entiendo que el Ministerio de Seguridad está haciendo las mismas averiguaciones, ustedes también. Seguro va a haber mucho para descubrir de todo esto y estaremos atentos y convocándolo para que nos cuente. Ministro, gracias. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a César Milani, fue jefe del Ejército en mi anterior gestión como ministro de Defensa, un muy buen jefe del Ejército, así que un saludo importante. Gracias, ministro, un saludo grande, muy amable. Hasta luego. Bueno, en el fondo, el tema es el mismo, la impunidad de Macri,
las persecuciones, su intervención desembosada en asuntos internacionales de esta manera ilegal, salvaje, es la impunidad de Mauricio Macri. Pero hay